Al ayudar a una camionera en la carretera, el militar quedó paralizado al ver su anillo. El mismo anillo que le dio a su amada desaparecida antes de ir a la guerra hace 28 años. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el asfalto de la carretera que conecta Chihuahua con Sonora. El aire ondulaba en olas de calor que hacían bailar el horizonte, creando espejismos que se desvanecían tan pronto como aparecían por esta ruta desolada, donde solo los más valientes o los más desesperados se atrevían a transitar durante las horas más crueles del día. Avanzaba una camioneta militar verde olivo levantando una estela de polvo rojizo. Al volante, el coronel Emiliano Vázquez ajustó su gorra militar para protegerse del resplandor que se filtraba por el parabrisas. A los 52 años, su rostro curtido por décadas de servicio mostraba las líneas profundas que dejan los años de responsabilidad y sacrificio. Sus manos, fuertes y callosas, sostenían el volante con la firmeza de quien ha manejado toda clase de vehículos en los terrenos más difíciles de México. Esta era su última misión. Después de 30 años sirviendo a su patria, protegiendo fronteras y combatiendo el crimen organizado, finalmente había llegado el momento de colgar el uniforme. Pero en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, una extraña melancolía se había instalado en su pecho. ¿Qué haría un soldado sin guerra? ¿Qué propósito tendría un protector sin nada que proteger? El motor de su camioneta ronroneaba con el ritmo constante de una máquina bien cuidada cuando, a lo lejos, divisó una silueta que rompía la monotonía del paisaje. Una camioneta de carga se encontraba detenida a un costado de la carretera, con el cofre abierto como una boca sedienta que imploraba ayuda al cielo implacable. Emiliano frunció el ceño. En estas carreteras solitarias, donde la ayuda podía tardar horas en llegar, dejar a alguien varado era casi una sentencia de muerte. Sin dudarlo, comenzó a reducir la velocidad y activó las luces intermitentes. Mientras se acercaba, pudo distinguir una figura femenina inclinada sobre el motor, con las mangas de su camisa arremangadas y el cabello recogido en una coleta práctica. La mujer llevaba jeans desgastados y botas de trabajo que hablaban de una vida dedicada al trabajo duro. Tenía esa postura de alguien que sabe lo que hace, pero que se ha topado con un problema que supera sus conocimientos mecánicos. Emiliano detuvo su vehículo a unos metros de distancia y bajó despacio, manteniendo las manos visibles. En estos tiempos, la precaución nunca estaba de más, especialmente para una mujer sola en una carretera desierta. «Buenos días, señorita», gritó desde cierta distancia. «¿Se le ofrece ayuda?». La mujer alzó la vista, y Emiliano pudo ver que era joven, quizás de unos 27 años, con facciones delicadas que contrastaban con la dureza de su vestimenta. Sus ojos cafés lo examinaron con una mezcla de alivio y desconfianza. «Buenos días», respondió ella, limpiándose las manos grasientas con un trapo. «Es usted muy amable, pero no se preocupe. Ya llamé a mi mecánico de confianza». Emiliano notó el tono defensivo en su voz. Era evidente que esta mujer había aprendido a no confiar fácilmente en extraños, especialmente en hombres uniformados que aparecían de la nada. Respetó su espacio, pero no se alejó. «El problema es que por aquí la señal de celular es muy mala», dijo señalando hacia los cerros que los rodeaban. «Y con este calor, esperar podría ser peligroso. Soy mecánico aficionado, si me permite echarle un vistazo». La mujer dudó por un momento, sopesando sus opciones. Finalmente, el pragmatismo venció a la precaución. «Está bien», suspiró, «pero solo porque este pinche motor se las trae, y ya no sé qué más hacerle». Mientras Emiliano se acercaba al vehículo, la mujer se presentó. «Soy Aurora Herrera. Trabajo transportando mercancía por todo el norte del país. Coronel Emiliano Vázquez», respondió él, inclinándose sobre el motor. «A punto de retirarme del servicio». Aurora lo observó con curiosidad renovada. No era común encontrar militares de alto rango tan dispuestos a ensuciarse las manos ayudando a desconocidos. «¿Y qué opina, coronel?», preguntó mientras él examinaba las conexiones eléctricas. «Creo que es el alternador», murmuró Emiliano, tocando diferentes componentes. «Pero necesito que encienda el motor para estar seguro». Aurora subió a la cabina y giró la llave. El motor tosió unas cuantas veces antes de cobrar vida con un rugido irregular. Emiliano asintió, confirmando su diagnóstico.
Definitivamente es el alternador. No va a llegar muy lejos así, pero puedo hacer un arreglo temporal que la lleve hasta la próxima ciudad. Durante los siguientes 20 minutos, trabajaron en silencio companero. Aurora le pasaba herramientas y sostenía piezas mientras Emiliano realizaba ajustes precisos. Había algo reconfortante en esa colaboración silenciosa, como si fueran dos viejos compañeros de trabajo en lugar de extraños que se habían conocido hace apenas media hora. Cuando terminaron, ambos tenían las manos manchadas de grasa, y el uniforme de Emiliano había perdido su pulcritud militar. Aurora se quitó los guantes de trabajo para limpiarse el sudor de la frente, y fue entonces cuando Emiliano vio algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. En el dedo anular de la mano derecha de Aurora brillaba un anillo de plata con una esmeralda perfectamente tallada. No era un anillo cualquiera, era exactamente idéntico al que él había comprado hace 28 años en una pequeña joyería de Guadalajara, el mismo que había puesto en el dedo de Graciela Fuentes una noche de luna llena, cuando le prometió que regresaría de la guerra para casarse con ella. El mundo de Emiliano se tambaleó, su respiración se volvió irregular y tuvo que apoyarse disimuladamente contra la camioneta para mantener el equilibrio. ¿Cómo era posible? Había solo 2 anillos como ese en todo México, porque él mismo había encargado que los hicieran en serie limitada, uno para él, que había perdido en combate, y otro para Graciela. Aurora notó su mirada fija en su mano e instintivamente escondió el anillo. «Es bonito, ¿verdad?», dijo con una sonrisa amarga. «Era de mi madre, la única cosa buena que me dejó antes de largarse y abandonarme». Las palabras de Aurora golpearon a Emiliano como balas. Con la voz temblorosa por la emoción que trataba de ocultar, logró preguntar: ¿Cómo se llamaba su madre? Aurora lo miró con extrañeza, preguntándose por qué un militar desconocido mostraría interés en su historia familiar, pero algo en los ojos de Emiliano, una mezcla de esperanza desesperada y terror, la hizo responder: Graciela Fuentes, aunque prefiero no hablar de ella. Si no le molesta, me dejó con mi tía Rosa cuando yo tenía apenas 3 años, y nunca más volvió. Ni una carta, ni una llamada, nada. El corazón de Emiliano latía tan fuerte que estaba seguro de que Aurora podría escucharlo. Rápidamente calculó en su mente: si Aurora tenía 27 años y Graciela la había dejado a los 3, eso significaba que había nacido exactamente 9 meses después de que él partiera a la frontera. Los números encajaban perfectamente. Brutalmente, Graciela había estado embarazada cuando él se fue, y nunca se lo había dicho. ¿Se encuentra bien, coronel?, preguntó Aurora, notando la palidez repentina en el rostro del militar. Se ve como si hubiera visto un fantasma, y en cierto modo, así era. Emiliano había visto el fantasma de un amor perdido, de una vida que pudo haber sido, y posiblemente, el rostro de la hija que nunca supo que tenía. «Estoy bien», mintió Emiliano, obligándose a sonreír mientras su mente se debatía en un torbellino de emociones. «Solo es el calor del desierto. A mi edad ya no se aguanta como antes». Aurora no parecía completamente convencida, pero asintió mientras guardaba sus herramientas en una caja metálica abolida. «Bueno, pues muchísimas gracias por la ayuda, coronel. No sé cómo pagarle el favor». «No se preocupe», respondió él, desesperado por prolongar el encuentro. «¿Hacia dónde se dirige? Quizás podamos hacer parte del camino juntos, por si se presenta algún problema con el arreglo temporal». Aurora dudó. Su instinto le decía que este hombre era diferente, pero 30 años viajando sola por las carreteras mexicanas le habían enseñado a ser cautelosa. Sin embargo, la lógica era incontestable. Si el alternador fallaba completamente, estaría varada en el peor lugar posible. «Voy hacia Hermosillo», dijo finalmente. «Tengo que entregar una carga mañana temprano». «Perfecto. Yo paso por ahí camino a mi último destino. La sigo a una distancia prudente. Y si hay problemas, paramos juntos». Mientras se dirigían hacia sus respectivos vehículos, Emiliano no podía apartar los ojos del anillo de Aurora. Cada vez que la luz del sol lo alcanzaba, la esmeralda despedía destellos verde esmeralda que lo transportaban 28 años al pasado. Era una noche tibia de abril en Guadalajara. Graciela llevaba puesto ese vestido blanco con florecitas que tanto le gustaba, y sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y tristeza.
Estaban sentados en la banca de la plaza principal, bajo la sombra de los laureles que susurraban con la brisa nocturna. ¿De verdad tienes que irte mañana?, había preguntado Graciela, jugando nerviosa con los pliegues de su vestido. Es mi deber, mi amor, pero te prometo que regresaré, y cuando lo haga, nos casaremos aquí mismo, en la catedral, como siempre soñaste. Emiliano había sacado entonces la pequeña caja de terciopelo azul. Dentro descansaba el anillo de plata con la esmeralda que había mandado hacer especialmente para ella. La piedra había costado todos sus ahorros, pero valía la pena ver la expresión de asombro en el rostro de Graciela. Emiliano, es hermoso, pero no tenías que... Sí tenía que hacerlo, había interrumpido él, tomando su mano derecha y deslizando el anillo en su dedo anular. Esta esmeralda representa la esperanza, Graciela, la esperanza de nuestro futuro juntos. Cada vez que la veas, recuerda que regresaré por ti. Graciela había llorado entonces, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas como perlas. Te esperaré, Emiliano, no importa cuánto tiempo pase. Te esperaré. Había sido la última vez que la vio. El rugido del motor de la camioneta de Aurora lo devolvió al presente. Emiliano parpadeó varias veces, sintiendo el escozor de lágrimas no derramadas. Se subió a su vehículo y siguió a Aurora por la carretera serpenteante que se abría paso entre los cerros áridos de Sonora. Durante los primeros kilómetros, Emiliano mantuvo la distancia prometida, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo era posible que después de tantos años de búsqueda desesperada, el destino pusiera a su posible hija directamente en su camino? ¿Y qué había pasado realmente con Graciela? Durante décadas, había contratado investigadores privados, había visitado cada pueblo, cada ciudad donde alguien había reportado haber visto a una mujer que coincidiera con la descripción de Graciela. Había gastado la mitad de su sueldo militar en avisos de búsqueda en periódicos de toda la República, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. La única pista había sido esa carta que encontró cuando regresó de la frontera, una carta que se había aprendido de memoria, a fuerza de leerla miles de veces. Mi querido Emiliano, cuando leas esta carta ya me habré ido. No trates de buscarme. Por favor, algunos amores son imposibles, y el nuestro es uno de ellos. Hay cosas en mi vida que no puedo contarte, cosas que podrían ponerte en peligro. Necesito proteger algo muy valioso, y la única manera de hacerlo es desapareciendo. Te amaré siempre, pero entiende que nunca podremos estar juntos. Sé feliz, mi amor, sé feliz por los dos. Graciela, nunca había entendido esa carta. ¿Qué peligro podía amenazarlos? ¿Qué era tan valioso que requería su desaparición? Durante años se había atormentado pensando que quizás había otra persona, que tal vez Graciela había encontrado a alguien más mientras él estaba en la frontera. Pero ahora, viendo a Aurora, todo cobraba un sentido doloroso y cristalino. Lo que Graciela había protegido era a su hija. Su hija. Después de una hora de viaje, Aurora encendió las luces intermitentes y se orilló en una gasolinera. Emiliano la siguió, observando cómo ella revisaba el motor con movimientos expertos. Cuando se acercó, pudo ver que su cara mostraba preocupación. El arreglo se está aflojando, dijo Aurora, señalando una conexión que empezaba a chispear. Creo que no voy a llegar a Hermosillo. ¿Hay algún pueblo cerca donde podamos conseguir refacciones?, preguntó Emiliano. Aurora consultó un mapa arrugado que sacó de la guantera. Sí, hay un pueblito como a 20 kilómetros. San Miguel de las Palmas. Es pequeño, pero tiene un taller mecánico decente. El problema es que si llegamos muy tarde, ya estará cerrado. Entonces vámonos ya, dijo Emiliano. Yo la sigo. Durante el trayecto hacia San Miguel de las Palmas, Aurora no pudo evitar reflexionar sobre el encuentro con el coronel Vázquez. Había algo en él que la intrigaba, algo más allá de su cortesía militar, la forma en que había mirado su anillo, como si hubiera visto un fantasma, y luego esa pregunta sobre su madre. ¿Por qué un desconocido mostraría interés en Graciela Fuentes? Graciela. El nombre le dejaba un sabor amargo en la boca. Durante 24 años había cargado con la rabia y el dolor del abandono. Su tía Rosa le había contado la historia 1000 veces. Una mañana Graciela había aparecido en su casa con una niña de 3 años. Había dejado algo de dinero y se había ido sin explicaciones. Cuídala bien. Había sido lo único que dijo antes de desaparecer para siempre.
Aurora había crecido preguntándose qué había hecho mal para que su propia madre la abandonara. ¿Era muy ruidosa? ¿Muy problemática? ¿O simplemente Graciela había decidido que la libertad era más importante que su hija? El anillo había sido lo único que Graciela había dejado específicamente para ella. Rosa se lo había dado cuando cumplió 15 años, diciéndole: «Tu madre quería que tuvieras esto cuando fueras lo suficientemente mayor para cuidarlo». Aurora lo había usado desde entonces, no por amor hacia su madre ausente, sino como un recordatorio de que nunca dependería de nadie más que de sí misma. Había aprendido a manejar camiones, a reparar motores, a negociar con clientes difíciles. Se había hecho fuerte precisamente para no necesitar a nadie. Pero ahora, viendo la reacción del coronel al anillo, por primera vez en años se preguntó si había más en la historia de su madre de lo que Rosa le había contado. San Miguel de las Palmas apareció ante ellos como un oasis de luces tenues en medio del desierto que se oscurecía. Era un pueblo típico del norte mexicano. Casas de adobe, calles de tierra y una plaza central donde los ancianos se reunían a jugar dominó bajo la sombra de un kiosco centenario. El taller mecánico estaba ubicado en una esquina, con su letrero de neón parpadeante que anunciaba «Refacciones Hernández, servicio 24 horas». Para alivio de ambos, las luces aún estaban encendidas. «Llegamos justo a tiempo», suspiró Aurora, estacionándose frente al taller. Mientras esperaban a que el mecánico examinara el vehículo, se sentaron en unas sillas de plástico fuera del taller, observando cómo el pueblo se preparaba para la noche. Los vendedores ambulantes encendían sus carteles de luces, y el aroma de tacos y quesadillas flotaba en el aire nocturno. «¿Puedo preguntarle algo, coronel?», dijo Aurora de repente. Emiliano sintió que el corazón se le aceleraba. «Por supuesto, ¿por qué le interesó tanto lo de mi madre? No es normal que un extraño haga ese tipo de preguntas». Emiliano guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «En mis años de servicio conocí a mucha gente, oí muchas historias. A veces uno se encuentra con nombres que le resultan familiares. Graciela Fuentes. Creí haberlo escuchado antes. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad». Aurora lo estudió con esos ojos cafés que se parecían tanto a los de Graciela que dolía mirarlos. «Bueno, pues no hay mucho que contar. Me abandonó. Punto. Fin de la historia». La amargura en su voz era palpable, y Emiliano sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Su hija había crecido odiando a la mujer que él había amado más que a su propia vida. Y lo peor de todo era que no sabía cómo decirle la verdad sin destrozar todo lo que ella creía sobre sí misma y sobre su pasado. El mecánico de refacciones Hernández resultó ser un hombre mayor con manos expertas y diagnóstico certero. Después de examinar el motor de Aurora durante media hora, confirmó lo que Emiliano ya sabía. El alternador estaba completamente fundido y necesitaba reemplazo. «El problema, señorita, es que la refacción no llega hasta mañana por la tarde», explicó el mecánico, limpiándose las manos grasientas con un trapo. «Puedo pedirla por la mañana a Hermosillo, pero aquí estará hasta las 4 o 5 de la tarde». Aurora suspiró, calculando mentalmente los costos del retraso. Su cliente en Hermosillo no estaría nada contento, y probablemente perdería el contrato. En el negocio del transporte, la puntualidad era todo. «¿No hay manera de conseguirla antes?», preguntó esperanzada. «Lo siento, pero es lo más rápido que puedo hacer», respondió el hombre con genuina compasión. «Si quiere, puede dejar aquí la camioneta y buscar un aventón o un autobús». «No puedo abandonar mi carga», murmuró Aurora, más para sí misma que para los demás. Emiliano había estado observando la conversación en silencio, pero ahora se acercó. «Si no tiene problema, puedo ayudarla a encontrar un lugar donde pasar la noche. Conozco este pueblo desde hace años». Aurora lo miró con una mezcla de gratitud y suspicacia. La amabilidad del coronel era genuina, pero había algo en sus ojos que no lograba descifrar, una intensidad que la hacía sentirse como si fuera la pieza de un rompecabezas que él estaba tratando de armar. «Se lo agradezco mucho, coronel, pero no quiero causarle más molestias. Ya hizo demasiado ayudándome en la carretera». «No es ninguna molestia», insistió Emiliano. «Además, yo también tengo que quedarme. Hay alguien en este pueblo que necesito ver». Esta última afirmación no era completamente cierta cuando la dijo, pero mientras las palabras salían de su boca,
Emiliano se dio cuenta de que efectivamente había alguien a quien tenía que buscar: Rosa Herrera, la tía de Aurora. Si Rosa había criado a Aurora desde los 3 años, ella sabría la verdad sobre la desaparición de Graciela. Tendría respuestas para las preguntas que lo habían atormentado durante casi 3 décadas. 20 minutos después, caminaban por las calles polvorientas de San Miguel de las Palmas. El pueblo tenía esa atmósfera apacible típica de las comunidades pequeñas del norte mexicano, donde todos se conocían y los forasteros eran objeto de curiosidad bembola. ¿Conoce algún hotel decente por aquí?, preguntó Aurora mientras esquivaba a un perro callejero que dormitaba en la banqueta. Hay una posada familiar muy buena. La dueña es conocida mía desde hace años, mintió Emiliano, esperando que su instinto militar para improvisar no le fallara. Pero antes, ¿no le parece curioso que haya terminado varada precisamente en el pueblo donde vive su tía? Aurora se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Cómo sabe usted que mi tía vive aquí? Emiliano se dio cuenta de su error. Había revelado más información de la que supuestamente debería tener. Pensó rápidamente en una explicación creíble. Cuando usted mencionó el nombre Rosa Herrera antes de salir del taller, el mecánico comentó que conocía a una señora con ese nombre. Dijo que vivía aquí en el pueblo. ¿No sería una gran coincidencia que fuera su tía? Aurora frunció el ceño, tratando de recordar si efectivamente había mencionado el nombre completo de su tía. La verdad era que los eventos del día la tenían confundida, y ya no estaba segura de qué había dicho y qué no. Supongo que podríamos preguntar, dijo finalmente. Hace años que no veo a tía Rosa, desde que empecé con los viajes largos. Casi no tengo tiempo de visitarla. Emiliano sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba a punto de conocer a la mujer que había criado a su hija, la mujer que podría tener todas las respuestas que buscaba. Preguntaron direcciones a varios vecinos hasta que un señor mayor les indicó cómo llegar a la casa de Rosa Herrera. Estaba ubicada en una calle tranquila, cerca del centro del pueblo, una construcción modesta de adobe con un pequeño jardín al frente donde crecían nopales y bugambilias. Cuando tocaron a la puerta, salió a recibirlos una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo y delantal floreado. Sus facciones eran similares a las de Aurora, pero suavizadas por los años y por una expresión naturalmente bondadosa. «Aurora», exclamó Rosa con genuina alegría. «¡Qué sorpresa más bonita! Pasa, pasa. ¿Y quién es este caballero?» «Tía, él es el coronel Emiliano Vázquez. Me ayudó cuando se me descompuso la camioneta en la carretera». Rosa extendió la mano para saludar a Emiliano, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, algo cambió en su expresión. La sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de shock que trató de disimular. «Mucho gusto, coronel», murmuró, pero su voz temblaba ligeramente. Emiliano notó el cambio inmediatamente. Rosa lo había reconocido, o al menos le resultaba familiar. «¿Pero de dónde?» «El gusto es mío, señora Herrera», respondió estudiando su rostro en busca de más pistas. «Pasen, por favor. Les voy a preparar algo de cenar, Aurora. Te ves muy flaca, hija. No estarás comiendo bien en esos viajes». Mientras Rosa se dirigía hacia la cocina, Emiliano pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Definitivamente había algo que la había alterado, y él sospechaba que no era solo la sorpresa de la visita inesperada. La casa era pequeña pero acogedora, con muebles sencillos y paredes decoradas con fotografías familiares. Emiliano no pudo evitar examinar las fotos mientras Aurora le contaba a su tía sobre la descompostura del vehículo. En una de las fotografías, tomada evidentemente muchos años atrás, pudo ver a una Aurora niña, de unos 5 o 6 años, sonriendo junto a Rosa, pero lo que realmente llamó su atención fue otra foto, más pequeña y ubicada en un rincón menos visible. En ella aparecían 2 mujeres jóvenes. Una era claramente Rosa, pero décadas más joven. Y la otra, el corazón de Emiliano casi se detuvo. La otra mujer era Graciela, exactamente como la recordaba. Llevaba puesto el vestido blanco con florecitas, y en su mano derecha brillaba el anillo de esmeralda. «Coronel, ¿se encuentra bien?». La voz de Aurora lo sacó de su contemplación. Se dio cuenta de que había estado observando la fotografía con tal intensidad que tanto Aurora como Rosa lo estaban mirando con preocupación. «Perdón, es solo que esta señora de la fotografía me resulta familiar», dijo, señalando la imagen de Graciela.
Rosa palideció visiblemente y se acercó rápidamente para tomar la fotografía. Era mi hermana menor, murmuró, evitando la mirada de Emiliano. Ya falleció. Su hermana. Aurora pareció sorprendida. Tía, nunca me dijiste que tuvieras una hermana. Pensé que mi mamá y tú no eran familia de sangre. Hay muchas cosas que no te he contado, hijita, suspiró Rosa, abrazando la fotografía contra su pecho. Algunas historias son demasiado dolorosas para recordar. Emiliano sintió que estaba a punto de descubrir algo importante, pero al mismo tiempo notó la expresión angustiada de Rosa. Era evidente que había secretos en esta casa, secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Señora Herrera, dijo con voz suave pero firme, creo que usted y yo necesitamos hablar, a solas. Rosa levantó la vista y por primera vez lo miró directamente a los ojos. Lo que Emiliano vio allí lo conmocionó. No era solo reconocimiento, sino también miedo, dolor y algo que parecía ser alivio. Sí, susurró Rosa. Creo que es hora de que hablemos. Aurora miró de uno a otro, sintiendo que había corrientes subterráneas en esa conversación que no lograba comprender. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando aquí?, preguntó con creciente irritación. Primero el coronel se interesa por mi madre muerta. Luego aparece mi tía con una hermana que nunca mencionó. Y ahora ustedes dos hablan como si se conocieran de antes. ¿Qué carajos está pasando? Rosa se acercó a Aurora y le tomó las manos con ternura. Hijita, siéntate. Hay cosas que necesitas saber, cosas que he estado guardando durante muchos años, y creo que el coronel Vázquez tiene derecho a escucharlas también. Emiliano sintió que el mundo estaba a punto de cambiar para todos los presentes en esa sala. Los secretos que había buscado durante 28 años estaban a punto de revelarse, y no estaba seguro de estar preparado para la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. El destino había puesto a todas las piezas del rompecabezas en el mismo lugar, y era hora de armarlo completamente. Sin importar cuán dolorosa fuera la imagen final, Rosa se dirigió hacia una cómoda antigua de madera oscura que presidía un rincón de la sala. Con manos temblorosas, abrió el cajón superior y extrajo una caja de zapatos descolorida por el tiempo. La caja estaba atada con un listón rojo que alguna vez había sido brillante, pero que ahora mostraba las marcas del paso de los años. Durante 24 años he guardado esto, murmuró Rosa, colocando la caja sobre la mesa de centro. Graciela me hizo jurar que nunca le contaría a nadie la verdad, pero cuando vi sus ojos, coronel Vázquez, supe inmediatamente quién era usted. Aurora se enderezó en su silla, sintiendo cómo la tensión crecía en la habitación como una tormenta que se aproxima. ¿De qué verdad hablas, tía? ¿Qué tiene que ver el coronel con mi madre? Rosa desató lentamente el listón, como si fuera a abrir una caja de Pandora que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Graciela me mostró una fotografía suya antes de que todo pasara, dijo Rosa mirando a Emiliano. Usted era su prometido, ¿verdad? Las palabras golpearon el silencio de la habitación como piedras arrojadas a un lago tranquilo. Aurora sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué?, susurró. Eso es imposible. Mi madre nunca estuvo comprometida con nadie, tía. ¿De qué estás hablando? Emiliano se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Señora Rosa, por favor, necesito saber qué le pasó a Graciela. La he estado buscando durante 28 años. Rosa abrió la caja y extrajo un sobre amarillento. Sus dedos acariciaron la superficie como si fuera algo sagrado. Ella nunca dejó de amarlo. Coronel, hasta el último día de su vida, llevaba su fotografía en la cartera. El último día. La voz de Aurora se quebró. Tía, mi madre está muerta. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa mientras asentía lentamente. Murió hace 3 años. Hijita, un accidente. Fue atropellada cuando trataba de cruzar una calle en Tijuana durante la noche. Aurora sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante toda su vida, había fantaseado con el día en que se reencontraría con su madre, a veces para gritarle, a veces para abrazarla, pero siempre había existido esa posibilidad. Ahora esa puerta se había cerrado para siempre. Pero eso no es lo peor, continuó Rosa, sacando más papeles de la caja. Lo peor es que Graciela nunca te abandonó realmente. Aurora, ella se sacrificó para salvarte.
Emiliano se puso de pie, incapaz de permanecer sentado ante la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué quiere decir con que se sacrificó? Rosa respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar la historia más dolorosa de su vida. Cuando usted se fue a la frontera, coronel, Graciela descubrió que estaba embarazada. Estaba feliz, aterrorizada, pero feliz. Planeaba decírselo cuando regresara, pero entonces pasó algo terrible. La anciana hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Graciela trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental pequeña en Guadalajara. Una noche se quedó trabajando tarde y fue testigo de algo que no debía haber visto. 2 hombres entraron a la oficina del jefe y lo mataron a sangre fría. Cuando se fueron, ella vio sus caras claramente. Aurora sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Esta historia no se parecía en nada a la versión simple del abandono que había conocido toda su vida. Los asesinos trabajaban para uno de los carteles más peligrosos de la región, continuó Rosa. Cuando se dieron cuenta de que había un testigo, comenzaron a buscarla. Graciela sabía que si la encontraban, no solo la matarían a ella, sino también al bebé que esperaba. Emiliano se acercó a Rosa, con los puños apretados por la rabia y la impotencia. ¿Por qué no me buscó? Yo podría haberla protegido. Ella lo pensó. Suspiró Rosa. Pero usted estaba en una misión militar clasificada. No había manera de contactarlo rápidamente. Y ella sabía que si esperaba demasiado, sería tarde para escapar. Además, tener contacto con usted los habría puesto en peligro a ambos. Rosa sacó una carta de la caja y se la mostró a Emiliano. Esta es la carta que ella me escribió explicándomelo todo. La recibí 3 días después de que trajera a Aurora aquí, con manos temblorosas. Emiliano tomó la carta y comenzó a leerla. Era la letra inconfundible de Graciela, aunque más nerviosa y apresurada que la que recordaba. Querida Rosa, cuando leas esto, ya me habré ido muy lejos. No puedo contarte dónde porque es mejor que no lo sepas. Los hombres que me buscan son peligrosos y no se detendrán hasta encontrarme. Mi única esperanza es que crean que he desaparecido para siempre. Aurora es todo lo que tengo de bueno en este mundo y no puedo permitir que le hagan daño por culpa mía. Por eso te la dejo a ti, hermana. Sé que la amarás y la cuidarás como si fuera tu propia hija. No le digas quién es su padre hasta que sea seguro hacerlo. Si Emiliano pregunta por mí, dile que me fui porque no lo amaba. Es mentira, lo amo más que a mi vida. Pero es mejor que piense eso a que trate de buscarme y termine muerto también. Algún día, cuando los peligros hayan pasado, regresaré por ustedes 2. Te lo prometo. Emiliano terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Aurora estaba paralizada, tratando de procesar esta nueva versión de su historia. Pero ella nunca regresó, murmuró Aurora. No porque no quisiera, dijo Rosa, sacando más cartas de la caja. Mira, recibí cartas de ella durante todos estos años. Al principio cada mes, después cada varios meses. Siempre preguntaba por ti, siempre enviaba dinero para tu mantenimiento. Rosa extendió las cartas sobre la mesa. Había docenas de ellas, fechadas a lo largo de más de 20 años. Todas escritas desde diferentes ciudades de México y Estados Unidos. Ella trabajó en empleos terribles para mantenerse oculta, continuó Rosa. Limpieza, cocina, trabajos donde nadie hiciera preguntas. Cambiaba de ciudad cada pocos meses, siempre huyendo, siempre con miedo. Aurora tomó una de las cartas más recientes y comenzó a leer. Era de apenas 4 años atrás. Rosa, Aurora debe tener ya 23 años. Es bonita, es feliz, alguna vez pregunta por mí. Sueño con el día en que pueda abrazarla y explicarle todo. Sueño con ver a Emiliano otra vez y decirle que tenemos una hija hermosa. Pero estos hombres tienen memoria larga, hermana. Mientras ellos vivan, nosotras nunca estaremos seguras. ¿Qué pasó con esos hombres?, preguntó Emiliano con voz ronca. ¿Por qué nunca pudo regresar? Rosa negó con la cabeza tristemente. Uno de ellos murió en un enfrentamiento con la policía hace unos 8 años. Pero el otro subió de rango en el cartel. Se volvió más poderoso, más peligroso. Graciela nunca se atrevió a regresar mientras él siguiera vivo. Y ahora, ¿ese hombre sigue vivo? Murió el año pasado, susurró Rosa. Cáncer. Cuando Graciela se enteró, comenzó a hacer planes para regresar.
Había conseguido trabajo en una maquiladora en Tijuana y estaba ahorrando dinero para el viaje de regreso. Decía que finalmente podrían ser una familia. El silencio que siguió fue devastador. Aurora miraba las cartas esparcidas sobre la mesa, cada una de ellas prueba del amor que había negado durante toda su vida. Emiliano contemplaba los 28 años perdidos, la búsqueda inútil, los reproches que había guardado contra Graciela por haberlo abandonado. La noche que murió, continuó Rosa con voz quebrada. Iba camino a comprar un boleto de autobús para venir acá. Según la policía, estaba tan emocionada que no vio el semáforo en rojo. El conductor del camión dijo que ella corrió hacia la calle como si fuera hacia algo maravilloso. Aurora se levantó bruscamente, tirando algunas cartas al suelo. «No puedo. Esto no puede ser cierto», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Toda mi vida la odié. Toda mi vida pensé que me había abandonado porque no me quería». «Aurora, espera», gritó Emiliano, levantándose para seguirla. Pero ella ya había salido de la casa, dejando atrás un rastro de cartas dispersas y 2 corazones completamente destrozados por la verdad que habían esperado tanto tiempo conocer. Emiliano encontró a Aurora sentada en la plaza del pueblo, en una banca bajo la sombra de un fresno centenario. Sus hombros temblaban mientras sostenía el anillo de esmeralda en sus manos, observándolo como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Se puede sentar?», preguntó con voz ronca, sin levantar la mirada. Emiliano se sentó a prudente distancia, respetando su dolor pero queriendo estar cerca por si lo necesitaba. 24 años, murmuró Aurora. 24 años odiando a una mujer que se sacrificó por mí. 24 años pensando que no fui suficiente para que ella se quedara. Las palabras salían entrecortadas, cada una cargada con el peso de una vida construida sobre una mentira que había sido necesaria para mantenerla con vida. «Tu tía hizo lo correcto al no decirte la verdad», dijo Emiliano suavemente. «Si hubieras sabido, podrías haberte puesto en peligro tratando de buscarla». Aurora levantó la vista por primera vez, y Emiliano pudo ver que tenía los ojos rojos e hinchados por las lágrimas. «¿Y usted?», preguntó con una mezcla de dolor y rabia. «¿También va a decirme que hizo lo correcto? ¿Que fue mejor que yo creciera sin padre, pensando que mi madre era una desgraciada que me abandonó?» La acusación golpeó a Emiliano como una bofetada. Se la merecía, lo sabía. Había fallado como protector, como compañero, como padre. «Tienes razón», admitió, con la voz cargada de culpa. «Fallé en todo. Debí haberme dado cuenta de que algo estaba mal. Debí haber buscado mejor, haber hecho más preguntas, haber seguido buscando hasta encontrarlas. Aurora frunció el ceño. ¿Sabía que yo existía?». Emiliano negó con la cabeza, sintiéndose miserable. «No hasta hoy, cuando vi el anillo, cuando dijiste el nombre de Graciela, todo empezó a encajar. Los tiempos, las fechas. Graciela estaba embarazada cuando me fui, pero nunca me lo dijo». Aurora volvió a mirar el anillo, girándolo lentamente entre sus dedos. «Ella quería protegernos a los dos», susurró. «Incluso al final, nos estaba protegiendo». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Los sonidos del pueblo nocturno los rodeaban, el eco de conversaciones lejanas, el ladrido ocasional de algún perro, el rumor de la vida cotidiana que continuaba sin importar cuán destrozados estuvieran sus mundos. «¿Cómo se supone que debo sentirme ahora?», preguntó Aurora de repente. «Durante toda mi vida construí mi identidad alrededor de ser la hija abandonada. Me hice fuerte porque tenía que serlo. Me volví independiente porque no podía confiar en que alguien se quedara. ¿Y ahora resulta que todo era mentira?». Emiliano quería abrazarla, consolarla, pero sabía que no tenía derecho. Era un extraño para ella, por más que corriera su sangre por las venas de ambos. «No era mentira», dijo finalmente. «Eres fuerte, eres independiente, eres capaz de cuidarte sola. Esas cosas no cambian porque ahora sepas la verdad sobre tu madre. Lo que cambia es que ya no tienes que cargar sola con ese dolor». Aurora lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. «¿Y qué se supone que somos ahora, coronel? Padre e hija después de 27 años. Una familia feliz que se reúne después de que el destino nos pusiera en el mismo camino». La pregunta era válida y dolorosa. Emiliano no tenía respuestas fáciles.
No lo sé, admitió. Pero sé que tu madre nos amaba a ambos lo suficiente como para sacrificar su propia felicidad por protegernos. Y sé que no quiero desperdiciar la oportunidad que el destino nos está dando. Aurora se puso de pie bruscamente, caminando en círculos frente a la banca. La energía nerviosa que había estado conteniendo finalmente buscaba una salida. Esto es demasiado, murmuró. Es demasiado para procesarlo en un día. Esta mañana usted era un extraño que me ayudó con mi camioneta. Ahora resulta que es mi padre, que mi madre era una heroína en lugar de una abandona niños, y que toda mi vida ha sido una mentira piadosa. Mientras hablaba, Aurora gesticulaba con las manos, y en un movimiento particularmente enfático, el anillo se deslizó de su dedo. Ambos lo vieron volar por el aire en aparente cámara lenta antes de estrellarse contra las piedras de la plaza. «No», gritaron ambos al unísono. Se lanzaron hacia el suelo, buscando desesperadamente entre las piedras. El anillo se había roto en varios pedazos. La banda de plata se había partido en 2 lugares, y la esmeralda había saltado de su engaste, rodando hacia una grieta entre las piedras. «¡Ahí está!», exclamó Emiliano, señalando un destello verde que se asomaba entre 2 adoquines. Con cuidado, logró extraer la gema, que milagrosamente había sobrevivido intacta. Aurora recogió los pedazos de plata, sosteniéndolos en sus palmas como si fueran los fragmentos de su propia vida. «Está roto», susurró, y de repente las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. «Lo rompí lo único que ella me dejó». «No está roto», dijo Emiliano con firmeza, tomando los pedazos de metal de las manos de Aurora. «Está dañado, pero se puede reparar. Un buen joyero puede soldarlo, y quedará tan fuerte como antes, quizás incluso más fuerte». La metáfora no se perdió para ninguno de los dos. Emiliano extendió la esmeralda hacia Aurora. «Esto representa la esperanza. ¿Recuerdas? Eso es lo que le dije a tu madre cuando se lo di. La esperanza de que algún día seríamos una familia». Aurora tomó la gema, sintiendo su peso familiar en su palma. «¿Usted realmente cree que podemos arreglar esto? Después de tantos años perdidos. Creo que tu madre no se sacrificó durante 24 años para que nosotros nos rindamos ahora», respondió Emiliano. «Ella nunca perdió la esperanza de que algún día pudiéramos estar juntos. ¿No le debemos por lo menos intentarlo?» Aurora cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía alejarse, regresar a su vida de camionera solitaria, mantener las cosas como habían estado siempre, o podía tomar el riesgo más aterrador de su vida, confiar en que alguien se quedaría. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Yo también», confesó Emiliano. «Tengo miedo de no saber cómo ser padre. Tengo miedo de fallarte como fallé a tu madre. Tengo miedo de que descubras que no soy el tipo de hombre que esperabas que fuera tu padre». Por primera vez desde el encuentro en la carretera, Aurora sonrió. Era una sonrisa pequeña y temblorosa, pero genuina. «¿Sabe qué es lo más chistoso? Durante años fantaseé con conocer a mi padre. Siempre imaginé que sería alguien terrible, alguien que no nos quiso. Nunca imaginé que sería un militar honorable que se pasó la vida buscando a la mujer que amaba». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Emiliano con una sonrisa tímida. «Aún no lo sé», respondió Aurora honestamente, «pero supongo que tenemos tiempo para averiguarlo». Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. La noche había caído completamente sobre San Miguel de las Palmas, y las luces de las casas creaban pequeñas constelaciones de calidez humana en la oscuridad. «¿Qué vamos a hacer con los pedazos del anillo?», preguntó Aurora finalmente. «Mañana buscaremos a un joyero», respondió Emiliano, «y mientras lo reparan, tú me puedes contar cómo has vivido todos estos años, y yo te puedo contar sobre tu madre, y sobre las historias que ella nunca pudo contarte». Aurora asintió, sintiendo por primera vez en su vida que quizás no tenía que cargar sola con el peso del mundo. «Coronel, ¿sí? ¿Puedo preguntarle cómo era ella? ¿Cómo era mi madre cuando la conoció?». Los ojos de Emiliano se llenaron de lágrimas mientras sonreía. «Era la mujer más valiente que he conocido en mi vida, y ahora veo de dónde sacaste tú esa valentía. Por primera vez desde que se habían conocido esa mañana, padre e hija caminaron juntos de regreso a la casa de Rosa, llevando los fragmentos rotos de un anillo que, como ellos mismos, estaba a punto de ser reparado y renovado. Cuando regresaron a la casa de Rosa, la encontraron en la cocina preparando té de manzanilla.
con los ojos hinchados, pero una expresión más serena en el rostro. Había recogido todas las cartas de Graciela y las había organizado cronológicamente sobre la mesa del comedor. Pensé que tal vez querrían leer estas con más calma, dijo Rosa, sirviendo 3 tazas humeantes. He esperado tanto tiempo para poder compartir estos recuerdos. Aurora se acercó a la mesa con cautela, como si las cartas fueran documentos sagrados que podrían desintegrarse al tocarlos. Emiliano se quedó de pie detrás de ella, observando por encima de su hombro, mientras ella tomaba la primera carta, fechada apenas un mes después de que Graciela la hubiera dejado con Rosa. «Querida Rosa», leyó Aurora en voz alta, con la voz temblorosa. «Aurora debe estar preguntándose dónde estoy. Por favor, dile que mamá la ama muchísimo, pero que tuvo que irse de viaje por trabajo. Cuando sea más grande, entenderá. Espero que no tarde mucho en poder volver por ella». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Aurora, pero esta vez eran diferentes. Ya no era el dolor de sentirse abandonada, sino la tristeza de reconocer un amor que había estado ahí todo el tiempo, invisible pero constante. Rosa se sentó junto a ellos y comenzó a sacar otros objetos de la caja. «No solo me mandaba cartas», explicó. «También me enviaba cosas para ti, Aurora. Regalos que nunca pude darte porque no sabía cómo explicar de dónde venían». Mostró una pequeña muñeca de trapo, obviamente hecha a mano, con cabello café trenzado y un vestido amarillo. Esta llegó cuando cumpliste 5 años. Venía con una nota que decía: «Para que Aurora tenga a alguien con quien hablar cuando se sienta sola». Aurora tomó la muñeca con manos temblorosas. Era evidente que había sido cosida con amor y cuidado, cada puntada perfecta, cada detalle pensado para una niña pequeña. «Hay más», continuó Rosa, sacando una colección de pequeños tesoros. Un libro de cuentos que mandó cuando cumpliste 7 años, una pulsera de cuentas para tus 10 años, una bufanda tejida a mano cuando cumpliste 15. Cada regalo contaba una historia de una madre que había estado presente en espíritu, si no en persona. Aurora los tocaba uno por uno, imaginándose a Graciela en algún cuarto solitario, trabajando en estos proyectos durante las noches, pensando en la hija que no podía abrazar. «¿Por qué nunca me los diste?», preguntó Aurora con voz quebrada. Rosa suspiró profundamente. Al principio porque eras muy pequeña para entender, después porque ya habías construido tanto resentimiento hacia tu madre, que pensé que saber que te enviaba regalos te haría sentir peor, como si estuviera tratando de comprar tu perdón desde lejos. Emiliano tomó una de las cartas más recientes y comenzó a leerla en silencio. Era de apenas 2 años atrás. «Rosa, he estado pensando mucho en Emiliano últimamente. ¿Crees que todavía me recuerda? ¿Que todavía me ama después de todos estos años? A veces tengo pesadillas donde él se ha casado con otra mujer, donde es feliz sin mí, pero después despierto, y sé que si alguna vez nos volvemos a encontrar, tendré que explicarle por qué desaparecí, por qué nunca le dije que Aurora existía. ¿Me perdonará? ¿Podrá perdonarme Aurora algún día? Ella pensaba en ti constantemente», le dijo a Emiliano, pasándole la carta. «Nunca dejó de amarte». Rosa se levantó y fue hacia un armario, de donde sacó algo envuelto en papel de seda. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un marco de plata que contenía una fotografía descolorida. «Esta es la fotografía que Graciela llevaba siempre en su cartera», explicó, mostrándoles la imagen. Era una foto de Emiliano en uniforme, tomada poco antes de su partida a la frontera. Se veía joven, lleno de esperanza y determinación. En la esquina inferior, con la letra delicada de Graciela, estaba escrito: «Mi amor eterno, EV». «También llevaba esta», dijo Rosa, mostrando otra fotografía más pequeña. Esta segunda imagen mostraba a Aurora a los 16 años, durante su graduación de secundaria. Llevaba puesto un vestido blanco sencillo y sonreía tímidamente a la cámara. En el reverso, Rosa había escrito: «Aurora, 16 años, primera de su clase». «¿Cómo conseguiste esta foto?», preguntó Aurora sorprendida. «Se la mandé sin que te dieras cuenta», admitió Rosa. «Durante años, Graciela me pedía fotos tuyas. Le mandaba 1 o 2 cada año, para que pudiera verte crecer aunque fuera desde lejos». Emiliano estudió la fotografía de Aurora adolescente, buscando rastros de él mismo y de Graciela en sus facciones.
Los ojos eran definitivamente de Graciela, pero la línea decidida de la mandíbula era suya. La sonrisa tímida le recordaba a Graciela cuando era joven, pero la postura erguida hablaba de la determinación que él reconocía en sí mismo. «Se parece a ti cuando tenías su edad», comentó Rosa, notando su escrutinio. Graciela siempre decía que Aurora había heredado tu fuerza, pero con su corazón suave, Aurora tomó otra carta, esta de hace 5 años. «Rosa, Aurora debe tener 22 años ya. ¿Ha encontrado el amor? ¿Es feliz? Rezo todas las noches para que sea más afortunada que yo, para que pueda tener la familia que yo nunca pude darle. Si alguna vez se casa, podrías mandarme una foto. Me gustaría ver a mi hija feliz, aunque sea desde lejos. Ella quería que fueras feliz», murmuró Aurora, incluso sabiendo que quizás nunca te volvería a ver. Lo único que quería era tu felicidad. Rosa asintió, secándose las lágrimas. Durante los últimos años, cuando ya habían pasado los hombres que la perseguían, Graciela comenzó a hacer planes para regresar. Me escribió varias cartas hablando de cómo sería el reencuentro contigo, de cómo te explicaría todo. Sacó una carta diferente, más gruesa que las otras. Esta es especial, la escribió hace 4 años, pero me pidió que no la abriera hasta que fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Con manos temblorosas, Rosa abrió el sobre y extrajo varias hojas escritas con la letra cuidadosa de Graciela. «Para Aurora, mi hija querida», leyó Rosa en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente Rosa encontró la manera de contarte la verdad. Sé que debes estar enojada conmigo, confundida. Tal vez incluso me odias más ahora de lo que me odiabas antes». Aurora sollozó, cubriéndose la cara con las manos. «Pero necesitas saber que cada día que pasé lejos de ti fue como morir un poquito. Cada cumpleaños que no pude celebrar contigo, cada scraped knee que no pude besar, cada pesadilla de la que no pude despertarte. Fue una herida que nunca sanó». Rosa hizo una pausa, su propia voz quebrada por la emoción. «Lo que más lamento es que tú hayas crecido pensando que no te amaba. Tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida, Aurora. Eras la prueba viviente del amor que Emiliano y yo compartíamos». Cada vez que Rosa me mandaba fotos tuyas, podía ver tanto a él como a mí en tu cara, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Emiliano se sentó pesadamente, abrumado por la magnitud del sacrificio de Graciela. «Espero que algún día puedas conocer a tu padre. Es un hombre bueno, honorable, fuerte. Te va a amar tanto como yo te amo, y espero que él pueda perdonarme por no haberle dicho que existías, por haberle robado la oportunidad de verte crecer». «Ella nunca perdió la esperanza», murmuró Rosa, «hasta el final. Planeaba regresar y formar la familia que siempre habían soñado». Aurora levantó la vista, con las mejillas bañadas en lágrimas, pero con una nueva determinación en los ojos. «¿Dónde está enterrada?», preguntó. Necesito ir a verla». Rosa sonrió a través de sus lágrimas. «En Tijuana hay un pequeño cementerio cerca de donde trabajaba. Pude recuperar su cuerpo y darle un entierro digno. Voy a visitarla cada año en su cumpleaños. ¿Podríamos ir mañana?», preguntó Aurora, mirando a Emiliano. «Después de que arreglen mi camioneta, ¿podríamos ir a verla?». Emiliano asintió, sintiéndose por primera vez en décadas que tenía un propósito claro. «Por supuesto, es hora de que los 3 estemos juntos, aunque sea por última vez». La noche se extendió mientras siguieron leyendo cartas, examinando regalos nunca entregados y reconstruyendo la historia de una mujer que había amado tan profundamente, que había estado dispuesta a sacrificar su propia felicidad para proteger a quienes amaba. Y poco a poco, entre lágrimas y revelaciones, Aurora comenzó a entender que había sido amada todos los días de su vida, incluso cuando se había sentido más sola. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que contrastaba con el calor sofocante del día anterior. Aurora había dormido poco, su mente dando vueltas entre los recuerdos recién descubiertos y la realidad que se estaba reconstruyendo a su alrededor. Cuando bajó a la cocina, encontró a Rosa preparando café y a Emiliano revisando un mapa de carreteras extendido sobre la mesa. «Buenos días», murmuró Aurora, aún sintiendo la pesadez emocional de la noche anterior. «Buenos días, hijita», respondió Rosa con una sonrisa triste.
¿Dormiste algo? Un poco, mintió Aurora, sirviéndose una taza de café. ¿Qué tan lejos está Tijuana? Unas 6 horas en auto, respondió Emiliano, trazando la ruta con el dedo. Pero primero tenemos que esperar a que arreglen tu camioneta, como si hubiera sido convocado por sus palabras. El teléfono de Aurora sonó. Era el mecánico de refacciones Hernández. Buenos días, señorita Herrera. Tengo buenas noticias. La refacción llegó más temprano de lo esperado. Puedo tener su camioneta lista en 2 horas. Aurora sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Pronto estarían en camino hacia el encuentro que había esperado sin saberlo durante toda su vida. Mientras esperaban, Rosa desapareció en su habitación y regresó con algo envuelto en tela de seda azul. «Hay algo más», dijo con voz solemne. «Algo que Graciela me pidió específicamente que guardara hasta que llegara este momento». Desenvolvió cuidadosamente la tela, revelando un sobre sellado con cera roja. En la parte frontal, con la letra elegante de Graciela, estaba escrito: «Para ser abierta solo si Emiliano y Aurora se encuentran». Aurora y Emiliano intercambiaron miradas llenas de aprensión y esperanza. «¿Cuánto tiempo ha tenido esto?», preguntó Emiliano con voz ronca. 5 años, respondió Rosa. Llegó junto con una carta donde Graciela me decía que tenía el presentimiento de que ustedes dos se encontrarían algún día. Dijo que si eso pasaba, significaría que ella había cumplido su propósito en la vida. Con manos temblorosas, Aurora tomó el sobre. El sello de cera mostraba la impresión de un corazón pequeño. «¿Quiere que la abra?», preguntó a Emiliano. «Creo que deberíamos hacerlo juntos», respondió él. Acercándose hasta que sus hombros se tocaron, Aurora rompió el sello con cuidado. Adentro había varias hojas de papel, escritas con la letra más cuidadosa que Graciela hubiera usado jamás, como si cada palabra hubiera sido pesada y considerada múltiples veces. «Mis amores», comenzó a leer Aurora. «Si están leyendo esto juntos, significa que el destino finalmente los reunió como siempre supe que lo haría». La voz de Aurora se quebró, y Emiliano tomó la carta para continuar leyendo. «Emiliano, mi amor eterno, perdóname por robarte los años con nuestra hija. Cada día me despertaba con el peso de esa decisión, pero también con la certeza de que era la única manera de mantenerlos vivos a ambos. Tú habrías venido a buscarme, lo sé, y habrías muerto en el intento. Preferí vivir sin ti que vivir sabiendo que tu muerte fue por mi culpa». Emiliano tuvo que detenerse, las lágrimas nublando su vista. Aurora tomó la carta de sus manos y continuó. «Aurora, mi niña hermosa, mi razón de vivir. Espero que ahora entiendas por qué tuve que alejarme. Cada regalo que te mandé, cada carta que escribí preguntando por ti, cada foto que Rosa me enviaba, eran pequeñas luces en la oscuridad de mi exilio. Tú fuiste mi esperanza cuando no tenía ninguna». Rosa se había sentado con ellos, llorando silenciosamente mientras escuchaba las palabras de su hermana por última vez. «Quiero contarles algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a Rosa», continuó Aurora leyendo. «Durante todos estos años de huida, los vi a ambos muchas veces sin que se dieran cuenta». Aurora se detuvo bruscamente, mirando a Emiliano con sorpresa. «¿Nos vio? ¿Cómo es posible?». «Sigue leyendo», murmuró Emiliano con el corazón acelerado. «Emiliano, te vi en Guadalajara hace 10 años, cuando regresaste a nuestra plaza para el aniversario de tu retiro de la frontera. Llevabas puestas esas flores blancas en la banca donde me diste el anillo. Me escondí detrás de los árboles y lloré viendo cómo todavía me recordabas». Emiliano se llevó las manos a la cara, recordando ese día doloroso. Cada año, durante una década, había regresado a esa plaza el mismo día, llevando flores y esperando algún milagro que nunca llegó. «Aurora, te vi hace 5 años en una gasolinera en Hermosillo. Estabas arreglando tu camioneta, y me quedé paralizada viendo cómo habías crecido hasta convertirte en una mujer fuerte e independiente. Llevabas puesto mi anillo, y supe que a pesar de todo, una parte de mí estaba siempre contigo». Aurora tocó instintivamente los fragmentos del anillo que llevaba en el bolsillo. Quería acercarme tantas veces. Quería gritar sus nombres, correr hacia ustedes, abrazarlos y nunca volver a soltarlos. Pero sabía que mientras esos hombres vivieran, acercarme a ustedes los pondría en peligro mortal. Sin embargo, continuó Aurora con voz temblorosa, esos momentos robados me dieron fuerzas para seguir adelante, ver que Emiliano seguía siendo el hombre honorable de quien me enamoré,
y que Aurora se había convertido en la mujer valiente que siempre supe que sería, hizo que cada día de soledad valiera la pena. Emiliano se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de controlar la avalancha de emociones. Saber que Graciela había estado tan cerca, que había sufrido viendo sus vidas desde las sombras, era casi insoportable. «Ahora quiero pedirles algo», leyó Aurora. «No quiero que desperdicien ni un minuto más lamentándose por el tiempo perdido. Emiliano, sé el padre que siempre supiste que serías. Aurora, dale la oportunidad de amarte como yo sé que puede hacerlo». Rosa se acercó a Aurora y le puso una mano consoladora en el hombro. «Tienen tanto que recuperar, tantas historias que compartir, Emiliano. Cuéntale a Aurora sobre nuestra historia, sobre nuestros sueños, sobre cómo planeábamos criar a nuestros hijos. Aurora, muéstrale a tu padre la mujer increíble en la que te has convertido. Comparte con él tus aventuras en la carretera, tus sueños para el futuro». Las palabras de Graciela parecían llenar el vacío de la habitación, construyendo puentes entre dos corazones que habían estado separados por décadas de malentendidos y dolor. «Hay algo más que deben saber», continuó Aurora. «En mi testamento, que está con un abogado en Tijuana, les dejé todo lo que pude ahorrar durante estos años. No es mucho, pero es suficiente para que empiecen una nueva vida juntos si así lo desean. Pero lo más importante que les dejo es mi amor. Un amor que nunca murió, que nunca se debilitó, que creció cada día que pasé lejos de ustedes. Ese amor ahora es suyo, para que lo compartan entre ustedes y lo usen para sanar las heridas que mi ausencia causó». Aurora tuvo que dejar de leer por un momento, abrumada por la magnitud del amor que su madre había guardado durante tantos años. «Emiliano, perdóname por no haberte dicho que ibas a ser padre. Perdóname por robarte la oportunidad de elegir quedarte y luchar por nosotras. Perdóname por hacerte buscarme durante tantos años sin encontrarme. Aurora, perdóname por no haber encontrado una manera de quedarme contigo. Perdóname por hacerte crecer pensando que no te amaba. Perdóname por todos los cumpleaños, las graduaciones, los momentos importantes en los que no estuve. Pero sobre todo, perdónense a ustedes mismos, por el tiempo perdido, por el dolor causado, por las decisiones que tuvieron que tomar. La vida nos puso en un camino imposible, pero al final, el amor encontró la manera de reunirlos». La carta continuaba por 2 páginas más, con recuerdos específicos, anécdotas sobre Aurora bebé que solo una madre recordaría, detalles sobre los sueños que Emiliano y Graciela habían compartido durante su noviazgo. Al final, había una postdata escrita con tinta diferente, evidentemente agregada poco antes de la muerte de Graciela. Pues si están leyendo esto, probablemente ya no esté con ustedes físicamente, pero estaré ahí de todas las maneras que importan. Estaré en el anillo de Aurora, en los ojos de Emiliano, en cada momento de felicidad que compartan. El amor verdadero trasciende la muerte, y ustedes son la prueba viviente de eso. Vivan, mis amores, vivan por mí, pero sobre todo, vivan por ustedes. Con todo mi amor eterno, Graciela». El silencio que siguió fue sagrado. Las 3 personas en la habitación estaban conectadas por el hilo invisible del amor de una mujer que había sacrificado todo para proteger lo que más valoraba en el mundo. Finalmente, Aurora levantó la vista hacia Emiliano, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Creo que es hora de que conozcamos a mamá apropiadamente. ¿No le parece?». El viaje a Tijuana transcurrió en un silencio contemplativo. Aurora conducía su camioneta recién reparada, con Emiliano como copiloto y Rosa en el asiento trasero. Los fragmentos del anillo descansaban en una pequeña bolsa de terciopelo que Aurora había colocado cuidadosamente en la guantera, junto con la última carta de Graciela. El paisaje del norte mexicano se desplegaba ante ellos, cerros áridos, pueblos pequeños que parecían resistir heroicamente el paso del tiempo, y ocasionales campos de cultivo que brillaban como esmeraldas en medio del desierto dorado. Era el mismo paisaje que Graciela había recorrido durante años, siempre huyendo, siempre esperando. ¿Está nervioso?, preguntó Aurora de repente, rompiendo el silencio que había acompañado las últimas 2 horas del viaje. Emiliano consideró la pregunta cuidadosamente. Nervioso. Era una palabra demasiado pequeña para lo que sentía. Aterrorizado, admitió finalmente. Durante 28 años he soñado con volver a verla. Ahora que finalmente va a pasar, no sé qué decirle.
Aurora asintió, entendiendo perfectamente ese sentimiento. Yo también. Toda mi vida he practicado conversaciones con ella en mi mente. Primero eran conversaciones llenas de rabia, después de resentimiento, y ahora no sé si tengo palabras suficientes para decirle cuánto lo siento. ¿Qué sientes que sientes?, preguntó Rosa desde el asiento trasero, por haberla odiado, por haber desperdiciado tanto tiempo odiando a alguien que se sacrificó por mí, por no haber entendido que el amor a veces requiere distancia. El cementerio Jardines de la Esperanza apareció ante ellos como un oasis de verde en medio de la ciudad industrial de Tijuana. Era un lugar modesto pero bien cuidado, con senderos de grava que serpenteaban entre tumbas sencillas y árboles jóvenes que proporcionaban sombra generosa. Rosa los guió por los senderos familiares hasta llegar a una sección tranquila del cementerio, donde las tumbas eran más pequeñas y los adornos más modestos. Se detuvo frente a una lápida de granito gris con inscripciones sencillas: Graciela Fuentes Herrera, 1968, 2022. Madre amorosa, hermana querida. Su amor trasciende la distancia. Aurora se quedó paralizada frente a la tumba, como si finalmente se diera cuenta de que su madre realmente había muerto, que no habría más oportunidades de reconciliación, no más cartas por escribir, no más esperanzas de reencuentro. Emiliano se acercó lentamente y se arrodilló frente a la lápida, tocando las letras grabadas con dedos temblorosos. «Hola, mi amor», murmuró con voz quebrada. «Tardé mucho en encontrarte». Las palabras simples desataron una avalancha de emociones que había estado conteniendo desde el día anterior. Comenzó a llorar con sollozos profundos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. «Perdóname, Graciela. Perdóname por no haber entendido tu carta. Perdóname por no haber buscado lo suficiente. Perdóname por haber fallado como protector, como compañero, como el hombre que prometí ser para ti». Aurora observaba a su padre desmoronarse frente a la tumba de su madre, y algo dentro de ella comenzó a romperse también. Toda la rabia que había guardado durante años, todo el resentimiento que había construido como una armadura, se disolvió ante la evidencia del dolor genuino de este hombre que había buscado a su amor perdido durante décadas. Lentamente, se acercó y se arrodilló junto a Emiliano. «Hola, mamá», susurró, su voz apenas audible. «Soy yo, Aurora, tu hija, la niña que abandonaste. Excepto que ahora sé que nunca me abandonaste realmente». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas. «Perdóname por odiarte. Perdóname por pensar que no me querías. Perdóname por no entender que todo lo que hiciste fue por amor. Soy tan terca. Mamá, heredé tu fuerza, pero también tu terquedad. Me tomó 27 años entender que a veces el amor más grande requiere la separación más dolorosa». Rosa se mantuvo a distancia respetuosa, permitiendo que padre e hija tuvieran su momento con Graciela. Pero también preparada para ofrecer consuelo si lo necesitaban, Emiliano se enderezó lentamente y miró a Aurora. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó. «Que ella murió pensando que tal vez yo la había olvidado, que tal vez tú la odiabas. Murió sin saber que si nos hubiéramos encontrado antes, la habríamos perdonado inmediatamente». Aurora asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero también murió sabiendo que nos había mantenido vivos. Murió sabiendo que había cumplido su propósito como madre y como compañera. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Se quedaron en silencio por varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos y memorias. El cementerio estaba quieto excepto por el suave murmullo del viento entre los árboles y el ocasional canto de un pájaro. Finalmente, Aurora habló de nuevo. «Quiero contarles sobre mi vida, sobre la mujer en la que me convertí gracias a su sacrificio». Y así, sentada en la tierra junto a la tumba de su madre, Aurora comenzó a hablar. Le contó sobre su trabajo como camionera, sobre los paisajes hermosos que había visto en las carreteras mexicanas, sobre los amigos que había hecho en pueblos pequeños, sobre su independencia y su fuerza. «Aprendí a arreglar motores porque tía Rosa me dijo que tú siempre fuiste buena con las manos», dijo con una sonrisa a través de las lágrimas. «Aprendí a ser valiente porque no tenía opción, pero ahora me doy cuenta de que también aprendí a ser valiente porque era tu hija». Emiliano escuchaba fascinado, descubriendo a la mujer increíble en la que se había convertido su hija. Cada anécdota, cada logro, cada momento de determinación era una prueba del legado de Graciela,
Cuando Aurora terminó de hablar, Emiliano comenzó su propia conversación con Graciela. «Tu hija es extraordinaria», le dijo a la lápida. «Es fuerte como tú, independiente como tú, pero también tiene una bondad que reconozco de nuestros días juntos. Has hecho un trabajo maravilloso criándola, incluso desde la distancia». Le contó sobre su carrera militar, sobre las misiones que había completado, sobre los hombres bajo su comando que había protegido, pero también le habló de la soledad, de las noches en las que había mirado las estrellas preguntándose dónde estaba ella, de la esperanza que nunca había muerto completamente. «Nunca me casé», admitió. «Nunca pude. Siempre supe que mi corazón te pertenecía a ti, sin importar dónde estuvieras. Ahora entiendo que estuviste aquí todo el tiempo, en cada decisión honorable que tomé, en cada momento en que elegí hacer lo correcto». Rosa finalmente se acercó, colocando flores frescas que había traído en un florero junto a la lápida. «Graciela, tus dos amores están juntos ahora. Puedes descansar en paz sabiendo que cumpliste tu misión». Aurora sacó la bolsa de terciopelo de su bolsillo y extrajo los fragmentos del anillo de esmeralda. «Rompí tu anillo, mamá», murmuró. «Lo rompí cuando me enteré de la verdad, cuando mi mundo se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. Pero papá dice que se puede reparar. Dice que puede quedar más fuerte que antes». Colocó los fragmentos sobre la lápida, donde brillaron bajo la luz del sol de la tarde. «Como nosotros. Supongo. Estamos rotos, pero podemos ser reparados. Podemos ser más fuertes». Emiliano puso su brazo alrededor de los hombros de Aurora, y por primera vez, ella no se alejó. Se recostó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, la calidez de un padre que había estado buscándola sin saberlo durante toda su vida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Aurora suavemente. «Ahora vivimos», respondió Emiliano. «Vivimos como ella quería que viviéramos, juntos». Aurora asintió, sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía a algún lugar, que era parte de algo más grande que ella misma. «¿Podemos venir a visitarla otra vez?», preguntó. «Cada año», prometió Emiliano. «En su cumpleaños, en el aniversario de su muerte, cada vez que necesitemos recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Tijuana, los tres se quedaron junto a la tumba de Graciela, unidos por el amor de una mujer que había encontrado la manera de reunir a su familia incluso después de la muerte. Y por primera vez en 28 años, Emiliano Vázquez sintió que finalmente había llegado a casa. 3 semanas después del encuentro en el cementerio, Aurora y Emiliano estaban en un taller mecánico en San Miguel de las Palmas, supervisando las modificaciones a la camioneta de Aurora. Lo que había comenzado como una simple reparación se había convertido en algo mucho más ambicioso. La transformación del vehículo de carga en una casa rodante que les permitiría viajar juntos por las carreteras que Graciela había recorrido sola durante tantos años. «¿Estás seguro de que la estructura va a aguantar el peso adicional?», preguntó Aurora al soldador, mientras observaba cómo instalaba un marco de acero para la sección habitacional. «No se preocupe, señorita», respondió el hombre, limpiándose el sudor de la frente. «Esta camioneta va a poder con todo. Es de las que se hacían para durar toda la vida». Emiliano estudiaba los planos que habían diseñado juntos: una pequeña cocina, 2 camas plegables, almacenamiento para ropa y provisiones, y lo más importante, un espacio especial para guardar las cartas de Graciela y los recuerdos familiares que Rosa había compartido con ellos. Durante esas 3 semanas, padre e hija habían tenido tiempo de conocerse realmente. Aurora había descubierto que su padre tenía un sentido del humor seco que se manifestaba en momentos inesperados, que sabía cocinar comida militar sorprendentemente sabrosa, y que tenía una paciencia infinita para escuchar las historias de sus años en la carretera. Emiliano, por su parte, había aprendido que Aurora heredó más que solo la apariencia de sus padres. Tenía la determinación inquebrantable de Graciela, pero también su propia inteligencia práctica para los negocios y una capacidad innata para leer a las personas que le había servido bien en sus años de camionera solitaria. ¿Ya decidieron cuál va a ser su primera parada oficial?, preguntó Rosa, quien había llegado con una canasta de tacos para el almuerzo. Aurora y Emiliano intercambiaron miradas. Habían estado discutiendo esto durante días. «Queremos ir a Guadalajara», dijo Aurora finalmente. «A la plaza donde se conocieron,
donde papá le dio el anillo a mamá, y después a todos los lugares donde ella trabajó durante esos años, añadió Emiliano. Queremos seguir su ruta, entender cómo vivió, tal vez encontrar gente que la conoció. Rosa sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Eso le habría gustado mucho a Graciela. Siempre decía que algún día quería regresar a esos lugares, pero ya no como fugitiva, sino como una mujer libre que podía recordar sin miedo. El joyero del pueblo había logrado reparar el anillo de esmeralda de manera magistral. La banda de plata había sido soldada de tal manera que las fracturas eran apenas visibles, y la piedra brillaba con la misma intensidad de siempre. Aurora lo llevaba puesto nuevamente, pero ahora su significado había cambiado completamente. Ya no era un recordatorio de abandono, sino un símbolo del amor que había resistido el tiempo y las circunstancias más difíciles. Tía Rosa, dijo Aurora de repente, quiero preguntarte algo que he estado pensando desde hace días. Dime, hijita, ¿quieres venir con nosotros, al menos por un tiempo? Sé que tienes tu vida aquí, pero eres la única familia que he conocido durante todos estos años. No quiero dejarte atrás ahora que finalmente somos una familia completa. Rosa se detuvo con un taco a medio camino hacia su boca, claramente sorprendida por la invitación. No sé si una vieja como yo aguante la vida en carretera, dijo con una sonrisa temblorosa. No es una vieja, intervino Emiliano. Y además, necesitamos a alguien que conoce todas las historias de Graciela que nosotros no conocemos, alguien que pueda contarnos sobre su infancia, sobre quién era antes de conocerme. Rosa miró la camioneta en proceso de transformación. Después, miró a Aurora y Emiliano, y finalmente sonrió con decisión. ¿Saben qué? Hace 25 años que no salgo de este pueblo. Creo que es hora de una aventura. La alegría que iluminó el rostro de Aurora fue como ver salir el sol después de una tormenta. Durante toda su vida había anhelado una familia, y ahora no solo tenía un padre, sino que la mujer que la había criado con tanto amor estaría con ellos también. Los siguientes días transcurrieron en preparaciones febriles. Rosa cerró temporalmente su casa, dejándola al cuidado de una vecina. Aurora completó sus últimos contratos de transporte, explicando a sus clientes regulares que estaría tomando un descanso indefinido para asuntos familiares. Emiliano finalizó oficialmente su retiro militar y comenzó el papeleo para cambiar su dirección oficial a sin domicilio fijo. La noche antes de su partida, los tres se sentaron en el patio de Rosa bajo un cielo estrellado, compartiendo recuerdos y haciendo planes para su nueva vida. ¿No tienes miedo?, le preguntó Rosa a Aurora. Has sido independiente durante tanto tiempo. ¿No te asusta la idea de viajar con nosotros? Aurora consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio sí tenía miedo, admitió. Toda mi vida he dependido solo de mí misma, pero después me di cuenta de algo. No estoy perdiendo mi independencia. La estoy compartiendo con gente que me ama realmente. Emiliano sonrió desde su silla, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en décadas. ¿Y tú?, le preguntó Aurora. ¿No extrañas la estructura de la vida militar? El tener órdenes que seguir, misiones específicas que cumplir. Creo que esta es mi misión más importante, respondió Emiliano. Conocer a mi hija, honrar la memoria de Graciela y tal vez ayudar a otras familias que han sido separadas por circunstancias difíciles. Esta última idea había surgido durante sus conversaciones de planificación. Aurora tenía contactos por todo México a través de su trabajo como camionera y había comenzado a darse cuenta de cuántas historias similares a la de ellos existían. Familias separadas por la violencia, por la migración económica, por malentendidos que se habían vuelto permanentes con el tiempo. Podríamos usar nuestros viajes para ayudar a reunir familias, había sugerido Aurora. Tú tienes experiencia investigativa de tu tiempo militar. Yo conozco las carreteras y tengo contactos en muchos pueblos. Y tía Rosa tiene esa habilidad especial para hacer que la gente confíe en ella. La idea había crecido en sus mentes como una semilla plantada en suelo fértil. No sería su trabajo principal, pero podría ser una manera de darle propósito a sus viajes, de honrar el sacrificio de Graciela ayudando a otras familias a encontrar lo que ellos habían encontrado. ¿Creen que ella aprobaría lo que estamos haciendo?, preguntó Rosa de repente. Aurora y Emiliano intercambiaron miradas antes de responder al unísono. Sí,
Ella siempre decía que el amor debía multiplicarse, no acapararse, continuó Rosa. Creo que le encantaría saber que su historia está ayudando a otros a encontrar a sus propias familias. La mañana de la partida amaneció clara y fresca. La camioneta transformada estaba lista, cargada con provisiones, ropa, herramientas y los tesoros emocionales que habían heredado de Graciela. Aurora había pintado un nombre en el costado del vehículo: Esperanza Rodante. ¿Lista para la primera aventura oficial de la familia Vázquez Herrera?, preguntó Emiliano, usando por primera vez el apellido combinado que habían decidido adoptar. Más que lista, respondió Aurora, subiéndose al asiento del conductor. Pero hay una parada que quiero hacer antes de salir del pueblo. Condujeron hasta el cementerio local, donde Aurora había encargado una pequeña lápida conmemorativa para Graciela. No marcaba una tumba real, pero sí un lugar donde los habitantes de San Miguel de las Palmas podrían recordar a la mujer que había sacrificado tanto por amor. Los tres se pararon frente a la lápida, que simplemente decía: Graciela Fuentes. Su amor nos reunió. Estamos listos, mamá, murmuró Aurora. Listos para vivir como tú querías que viviéramos. Gracias por traerme de vuelta a mi familia, añadió Emiliano. Prometo cuidar de nuestra hija como tú la habrías cuidado. Y yo prometo contarles todas tus historias para que nunca te olviden, dijo Rosa, cuando regresaron a la camioneta. Aurora encendió el motor y sintió la vibración familiar del vehículo que había sido su hogar durante tantos años. Pero ahora era diferente. Ya no era solo su refugio, era el hogar de una familia que había encontrado el camino de regreso hacia sí misma. Mientras se alejaban de San Miguel de las Palmas, Aurora miró por el espejo retrovisor una última vez. Después dirigió su vista hacia la carretera que se extendía ante ellos, llena de posibilidades, aventuras, y la promesa de cumplir el sueño que Graciela nunca pudo realizar: ser libre para amar sin miedo. 6 meses después, la plaza principal de Guadalajara estaba llena de vida en esa tarde dorada de octubre. Familias paseaban entre los puestos de flores. Parejas jóvenes se tomaban selfies bajo los laureles centenarios, y los mariachis practicaban sus melodías para las serenatas nocturnas. En una banca específica, bajo la sombra de un árbol que había sido testigo de incontables historias de amor, estaban sentados Aurora, Emiliano y Rosa. Aurora lucía diferente de la mujer endurecida que había conocido Emiliano en aquella carretera polvorlenta 6 meses atrás. Su rostro había adquirido una suavidad que hablaba de paz interior, y sus ojos brillaban con una alegría que no había conocido en años. El anillo de esmeralda brillaba en su dedo, pero ahora llevaba compañía, una sencilla banda dorada que marcaba su reciente compromiso con Miguel, un mecánico de Oaxaca que habían conocido durante sus viajes y que había logrado conquistar el corazón cauteloso de Aurora con su paciencia, bondad y genuino respeto por la historia familiar que ella llevaba consigo. ¿Te duele la espalda, hijita?, preguntó Rosa con esa preocupación maternal que nunca había abandonado, notando cómo Aurora se acomodaba en la banca. Aurora sonrió, llevando una mano protectora a su vientre, donde ya se comenzaba a notar la curva suave de su embarazo de 5 meses. Un poco, pero vale la pena, respondió. Creo que Esperanza Graciela va a ser tan inquieta como su abuela. Habían decidido el nombre durante una de sus noches en la carretera, bajo un cielo estrellado en Zacatecas. Esperanza por el anillo que había reunido a la familia, y Graciela para honrar a la mujer cuyo sacrificio había hecho posible este momento. Emiliano observaba a su hija con una mezcla de orgullo paternal y asombro constante. En 6 meses, había visto cómo Aurora se transformaba de una mujer que había construido muros emocionales para protegerse, a alguien que abría su corazón con generosidad a la vida y al amor. Su relación con Miguel era prueba de ello. Había aprendido a confiar, a compartir, a creer que alguien podía quedarse sin condiciones. ¿Miguel viene en camino?, preguntó Emiliano, revisando su reloj. Debería estar llegando pronto, respondió Aurora. Tenía una cita con el abogado para finalizar los papeles de la fundación. La Fundación Esperanza Graciela había sido la evolución natural de sus viajes familiares. Lo que había comenzado como un deseo personal de honrar la memoria de Graciela se había convertido en una organización dedicada a reunir familias separadas por circunstancias violentas o económicas. Emiliano había puesto su experiencia investigativa al servicio de casos complicados. Aurora utilizaba su conocimiento de las carreteras mexicanas
y su red de contactos para localizar personas, y Rosa había demostrado un talento natural para mediar en reuniones familiares emocionalmente complicadas. En 6 meses habían logrado reunir a 12 familias, 12 historias que habían terminado en abrazos, lágrimas de alegría y nuevos comienzos. Cada caso les había enseñado algo nuevo sobre la resistencia del amor humano y la capacidad de las familias para sanar incluso después de décadas de separación. «Mira quién llegó», sonrió Rosa, señalando hacia la entrada de la plaza. Miguel se acercaba con su caminar tranquilo característico, llevando un folder en las manos, y esa sonrisa cálida que había conquistado no solo a Aurora, sino también a su nueva familia. Era un hombre sencillo pero profundo, que había aceptado sin reservas la complejidad de la historia familiar de Aurora y que había demostrado con acciones, no solo con palabras, que estaba dispuesto a quedarse sin importar las circunstancias. «¿Cómo nos fue con el papeleo?», preguntó Emiliano cuando Miguel llegó hasta ellos. «Excelente», respondió Miguel, dándole un beso en la frente a Aurora antes de sentarse a su lado. «La fundación ya está oficialmente registrada, y el banco confirmó que la herencia de Graciela se ha transferido completamente a la cuenta de la organización. Graciela había dejado más dinero del que cualquiera de ellos había imaginado. 24 años de trabajo modesto pero constante, de ahorros disciplinados y gastos mínimos, habían resultado en una suma que permitiría que la fundación operara durante muchos años sin preocupaciones financieras. «¿Y las noticias del caso Morales?», preguntó Aurora. Miguel sonrió aún más ampliamente. «Encontramos a la hermana. Está viviendo en Phoenix, trabajando como enfermera. Después de 15 años sin contacto, va a poder hablar con su familia la próxima semana». Era el caso más difícil que habían manejado hasta ahora. Una familia separada cuando los hermanos menores fueron llevados a Estados Unidos por un pariente durante una crisis económica, perdiendo contacto cuando las direcciones cambiaron y los teléfonos se desconectaron. El hermano mayor había estado buscándolos durante década y media, y finalmente, gracias al trabajo de investigación de Emiliano y los contactos de Aurora en ambos lados de la frontera, habían logrado localizarlos. «Cada vez que veo una reunión familiar exitosa, pienso en mamá», murmuró Aurora. «Me imagino lo feliz que estaría sabiendo que su historia está ayudando a otras familias». Rosa le tomó la mano. «Estoy segura de que ella está orgullosa, hijita, muy orgullosa». Un mariachi se acercó a su grupo, ofreciendo tocar algo para ellos. Emiliano sonrió y pidió «Las golondrinas», la canción que solía cantarle a Graciela cuando eran novios, mientras la música llenaba el aire. Aurora cerró los ojos y puso las manos sobre su vientre. «¿Puedes sentirla moviéndose?», preguntó Miguel suavemente. «Sí», sonrió Aurora, «especialmente cuando hay música. Creo que va a ser artista, como su bisabuela Rosa». Rosa se sonrojó. Había resultado ser una cantante natural durante sus viajes, amenizando las noches de campamento con canciones tradicionales mexicanas que sabía de memoria. «O tal vez sea exploradora como su mamá», sugirió Emiliano, «o protectora como su abuelo, o simplemente será ella misma», dijo Aurora sabiamente. Esperanza Graciela Herrera Torres, con su propia historia que contar y sus propios caminos que recorrer. Habían decidido que cuando la niña naciera, sería criada conociendo toda su historia. La abuela heroína que se sacrificó por amor, el abuelo militar que nunca dejó de buscar, la bisabuela Rosa que guardó secretos por décadas para proteger a su familia, y los padres que habían aprendido que el amor verdadero requiere tanto valor como paciencia. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, los 5 permanecieron sentados en la plaza donde todo había comenzado décadas atrás. Era el lugar perfecto para reflexionar sobre el círculo que se había cerrado, donde Emiliano y Graciela habían prometido amarse para siempre, donde el anillo de esmeralda había sellado un compromiso que había sobrevivido a la separación y a la muerte, donde ahora se reunía una familia extendida que incluía no solo sangre, sino elección consciente de permanecer unidos. ¿Saben qué es lo más increíble de toda esta historia?, preguntó Aurora de repente. ¿Qué?, preguntaron los demás al unísono. Que mamá logró lo que se propuso. Nos protegió, nos mantuvo vivos, y al final encontramos la manera de estar juntos. Tal vez no como ella lo había planeado, pero juntos al fin. Emiliano asintió.
sintiendo una paz profunda que no había experimentado desde su juventud. Y ahora tenemos la oportunidad de continuar su legado, de asegurarnos de que otras familias no tengan que esperar tanto como nosotros para encontrarse. Miguel sacó una cámara de su mochila. ¿Foto familiar? La primera oficial de la familia Vázquez Herrera Torres. Se acomodaron en la banca, Rosa en un extremo con su sonrisa maternal, Emiliano con su expresión de orgullo paternal, Aurora en el centro con las manos sobre su vientre y el anillo de esmeralda brillando bajo la luz dorada, y Miguel al otro lado con el brazo protector alrededor de su prometida. Mientras Miguel programaba el temporizador de la cámara y corría a ocupar su lugar, Aurora miró hacia el cielo que se oscurecía y murmuró: «Gracias, mamá, por todo». El flash de la cámara capturó el momento. 5 personas unidas por el amor, 2 generaciones reconciliadas, una nueva vida esperando, y la presencia invisible pero constante de una mujer cuyo sacrificio había hecho posible este milagro cotidiano de ser una familia. Esa noche, mientras regresaban caminando hacia Esperanza Rodante, estacionada cerca de la catedral, Aurora sintió una patadita especialmente fuerte de la bebé. Creo que a Esperanza Graciela le gustó conocer la plaza donde comenzó nuestra historia. Rió, y donde continuará, añadió Emiliano, generación tras generación, con amor que trasciende el tiempo y la distancia. El anillo de esmeralda brilló una vez más bajo las luces de la ciudad, ya no como símbolo de amor perdido, sino como promesa de amor eterno que había encontrado el camino de regreso a casa.